Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que hay victoria cuando tú das? Hay victoria en el dar, hermano. Esto tiene por título ánimo y ejemplo en la acción de dar. Ánimo y ejemplo en la acción de dar. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, ¿sí?, de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se da, cómo se debe dar, ¿cierto? Cómo debemos dar, porque vamos a mirar algo interesante en el pasaje bíblico que hoy tenemos en mención. Lo primero que Pablo dice es: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Diga conmigo gracia. Diga conmigo gracia. Bueno, tú sabes que la gracia de Dios. Y fíjense que Pablo, cuando habla acerca a los corintios, porque él está escribiendo a los corintios y le está poniendo un ejemplo. El ejemplo es de los hermanos de otra iglesia que se llama Macedonia. Entonces aquí Pablo le está colocando un ejemplo acerca de esas iglesias de Macedonia y les dice: hay una gracia que Dios puso en esas iglesias. Y cuando hablo de iglesias no hablo de edificios, hablo de personas, gente salva como usted y como yo, gente que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos creen en Cristo como su Señor y Salvador? Entonces quiere decir que usted también tiene esa gracia que Dios le dio a las iglesias de Macedonia. Y Pablo no escribirá sobre otras iglesias en su ejemplo de ofrendar, y en sus primeras palabras sobre este tema Pablo muestra que considera tanto la oportunidad, número uno, oportunidad, diga conmigo oportunidad, como la voluntad, diga conmigo voluntad, oportunidad y voluntad de dar como una gracia de Dios. O sea, ¿qué es la gracia en nosotros? La gracia en nosotros es dos cosas. Número uno, Dios nos da la oportunidad, y número dos, nos da la voluntad de hacerlo. Usted va a notar que muchas personas tienen oportunidad de servir a Dios. Vamos a notar que en muchas oportunidades tenemos oportunidades para hablar de Cristo, tenemos oportunidades para hacer una buena obra, tenemos oportunidades de sembrar, pero no solamente se dan las oportunidades, hay gente que tiene oportunidades pero no tienen la voluntad de hacerlo. Entonces es necesarísimo combinar los dos elementos, número uno, oportunidad, y número dos, voluntad, y las dos formadas se llaman gracia. Las dos sumadas se llaman ¿qué? Gracia de Dios. Entonces note que Pablo empieza refiriéndose a las iglesias de Macedonia, y las iglesias de Macedonia era una región en el norte de Grecia. Esa región era llamada Macedonia, y la parte sur de Grecia la llamamos Acaya, ¿cierto? En Acaya quedaba la ciudad de Corinto. Corinto estaba en esa ciudad, y Pablo le escribe a los corintios que están en el sur acerca de lo que están haciendo sus vecinos en el norte. Los vecinos del norte, las iglesias de Macedonia, estaban las ciudades como Filipo. Entonces usted sabe que en la ciudad de Filipo surgió la carta a los filipenses. También surge la iglesia de Tesalónica, la ciudad de Tesalónica. Entonces vemos acá esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Tanto Filipos como Tesalónica eran parte de las iglesias de Macedonia. Y hay otra iglesia que era la iglesia de Berea. Entonces vean qué interesante cuando usted mira la historia de esas tres iglesias, porque vamos a mirar
que Pablo sigue diciendo allá. Quiero que lea con detenimiento la Biblia. Dice que Dios ha dado una gracia a las iglesias de Macedonia. Punto y coma. ¿Qué dice ahí más adelante? Que en grande prueba de ¿qué? De tribulación. Que en grande prueba de tribulación. O sea, las iglesias de Macedonia, mis amados hermanos, ellos estaban pasando por necesidad. Estaban pasando por un problema, estaban pasando por una situación adversa, mi amado hermano. Sin embargo, vea usted que el texto dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo intenta enseñar aquí a los corintios? Y a nosotros, desde luego, pues Pablo le está dando un reporte a los corintios, le está diciendo: cristianos, hermanos queridos, el ejemplo de los cristianos, sus vecinos de Macedonia. ¿En qué consiste este ejemplo? En que los macedonios, aunque estaban en una gran prueba de tribulación, porque él no está diciendo prueba de tribulación, está diciendo una gran prueba de tribulación, ¿cierto? Y aunque estaban en una profunda pobreza, note que los dos verbos están con unas cuestiones que lo acentúan, ¿cierto? Gran prueba de tribulación y estaban en una gran pobreza. No sé si usted está entendiendo lo que el Señor quiere decirle en esta mañana, pero a pesar de que estaban pasando por una gran tribulación y una gran pobreza, una profunda pobreza, sin embargo, ellos decidieron por voluntad dar generosamente. No se está entendiendo. Fíjense que ellos, dice la Biblia, abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, ¿cómo podemos explicar este texto? ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, en primer lugar, la pregunta que nos podemos formular es: ¿por qué está Pablo hablando sobre ofrendar? Y más ofrendar a una iglesia que aparentemente no tiene recursos. ¿Para qué está juntando dinero Pablo? ¿Por qué Pablo está tan interesado en que la gente dé? ¿Acaso Pablo se volvió uno de esos pseudoapóstoles que lo único que les interesa es meterle la mano al bolsillo a los hermanos? ¿Será eso lo que está pasando? ¿Por qué está registrado en la Biblia esto, mi amado hermano? Le voy a decir por qué. Porque Pablo estaba preocupado en ayudar a los cristianos que vivían en Jerusalén. Ellos también estaban pasando por una necesidad, y Pablo se había comprometido con esos pobres, que muchos se unirían a la causa de ayudarles. Ahora, qué interesante, porque usted mira ya, vaya conmigo al capítulo 16, 1 Corintios 16, hay unas 2 hojitas atrás, unas 4 hojitas atrás, usted va a encontrar 1 Corintios 4, 16, primero Corintios 16, 1 al 4, perdón. ¿Lo tiene ahí? No va a perder de vista el texto que estamos leyendo. Y fíjate usted que ahí Pablo está mencionando ya la ofrenda a los corintios. Esta es la primera carta a donde estamos yendo, o sea que esta carta tiene un tiempo que ya hace tiempo la había enviado. Y vean ustedes, voy a leer la versión traducción lenguaje actual, lo que Pablo les escribió a los corintios en la primera carta que les había enviado. Dice: ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia, es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que hayan ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Elijan algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue, los mandaré con el dinero que ustedes han dado, y también con cartas para que los hermanos de la iglesia en Jerusalén los reciban bien. Si ustedes creen conveniente que yo también vaya, iré con ellos. ¿Sí se da cuenta? Había un propósito desde hacía mucho tiempo. Esto no fue algo ocurrente en este momento, sino que había una necesidad. Pablo estaba haciendo una campaña para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Era demasiada la necesidad que estaba pasando. ¿Por qué había necesidad en Jerusalén? Porque había persecución, porque había mucha gente por causa de la fe habían perdido empleos, porque mucha gente por causa de la fe habían perdido familias, los habían despojado de sus terrenos, y entonces están pasando necesidad. Entonces, por la fe, mi amado hermano, y entonces esta gente que también recibió a Cristo, entonces ellos empiezan a también a sumarse, ¿cierto? Y Pablo empieza a hacer esta campaña. Y ahora escuchen lo que estoy diciendo acá. La pobreza de los macedonios es confirmada por la historia secular. Dicen los historiadores, mi amado hermano, que por ejemplo los romanos
el Imperio Romano, cuando tomó la mayor parte de la riqueza de esa región de Macedonia. Algo parecido a lo que ocurrió con España, con América, que cuando los españoles llegaron a América, ¿qué hicieron? Inmediatamente saquearon, ¿cierto? Saquearon el oro, saquearon las riquezas, se llevaron todo, y algo pasó con los romanos. Los romanos también, cuando conquistaban, pues empezaron a saquear donde iban, y resulta que los romanos conquistaron todo el imperio griego, ¿cierto? Conquistaron esa tierra, y esa tierra era la patria de Alejandro Magno. Ese fue uno de los grandes conquistadores del imperio griego, pero eso fue un imperio que no duró nada. Llegó el imperio romano y empezó a acabar con todo. Entonces fíjense que ellos desde ese momento quedaron mal, porque se les llevaron todo. Mi amado, los romanos los dejaron en la olla. Estaban pasando por una situación social, estaban pasando por una situación familiar, de hecho, era una pobreza impresionante. Pero cuando llegaron a predicar el evangelio, ellos lo recibieron con alegría. Y no solamente lo recibieron oyéndolo, sino dijeron: lo que recibimos tiene que funcionar para algo, tiene que servir para algo. Y es algo que también nos va a funcionar a nosotros, porque Pablo empieza a decir: pues doy testimonio. Diga conmigo: doy testimonio. Eso dice Pablo, doy testimonio. Pues Pablo sabía que los macedonios daban de dos formas, ellos daban de dos maneras. Primero, ellos se dieron a sí mismos, a Dios. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de darle a Dios? Número uno, Pablo dice acá que ellos se dieron primeramente a Dios. Y cuando yo me doy primeramente a Dios, entonces, fíjense que Dios no es un Dios mezquino. Mucha gente dice que la iglesia es un negocio. Y bueno, algunas veces tienen que tener razón, porque lamentablemente tenemos que reconocer que hay sectores, lamentablemente, falsas doctrinas que ponen énfasis en la plata, hermano, ponen mucha énfasis en el que usted pacte. Y yo le digo: ¿cuántos saben que pacto? No hay pactos, solamente el último pacto es Cristo, y pacto tiene que ver con derramar sangre. Usted pacta por algo, como si estuviéramos pagándole una promesa a la Virgen, o como si estuviéramos yendo al 20 de julio a pagar promesa. No, usted no paga pacto, porque ya el pacto lo pagó Cristo en la cruz. Usted ya no tiene que pagar pacto. Pero note algo, Pablo, sin embargo, está diciendo que estos macedonios lo primero que hacen es que empiezan a dar conforme a sus fuerzas. Otra manera de decirlo, mi hermano, es que lo que da a entender es que en total su ofrenda no era muy grande. Escuche, póngale cuidado a esto. La ofrenda de los macedonios no era muy grande. Alguien decía: uy, es que es muy generosa, en el sentido de que era mucha plata. No, resulta que no, porque acuérdense que ellos estaban pasando una gran pobreza, una profunda pobreza. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos es que no era una gran ofrenda en el sentido de cantidad de dinero, sino que ellos lo dieron de lo que tenían, dieron lo mejor. No sé cuántos recuerdan la historia de Lucas 21, versículos del 1 al 4, cuando Jesús se sentó frente al lugar de las ofrendas del templo, y él veía cómo mucha gente echaba las ofrendas dentro del alfolí, hasta que llegó un momento en que una mujer muy pobre echó solamente 2 moneditas de poco valor, y le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que esta mujer echó más que todos los demás, porque todos los demás echaron para las ofrendas del Señor de lo que les sobra, pero esta mujer viuda pobre echó todo el sustento que tenía para Dios. Entonces, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? Entonces, fíjense que Dios no está valorando la cantidad, sino está valorando de la manera en que tú lo haces. Si tú te pones a mirar, ella dio más que los demás, porque era todo el sustento que tenía, era el pan de ese día. Era el pan para sus hijos, y dijo: Señor, voy a darte una moneda, pero no le voy a dar una moneda, quiero darte todas las monedas. ¡Wow! Se quedó sin nada. Se quedó sin nada, mi amado hermano. Pero yo te digo una cosa, lo hizo con un gozo, y estoy convencidísimo que, aunque el texto no lo menciona, esta mujer no se fue con manos vacías a su casa. Estoy convencidísimo que cuando llegó a la casa encontró la nevera llena. No sé si tuviera nevera, si hubiera tenido nevera la tendría llena. Acuérdense de lo que pasó con la viuda de Sarepta. El Señor le dijo a Elías: vaya a Sarepta, que yo le he dicho, una viuda que te mantenga, que te sostenga. Y cuando Elías llegó, dijo: pero esta mujer no tiene sino un pan, y estaba diciéndome que va a preparar un pan y se va a comer ese pan con su hijo y luego se va a morir.
Y luego el profeta recibió una palabra del Señor: dile que te dé un vaso de agua y dile que te haga una torta. Y la mujer dijo: sí, te doy el vaso de agua, pero está escasa, pero hasta torta no te doy, dámela. Y cuando se la dio, resulta que nunca acabó el pan. Porque así es Dios, hermano, así es Dios. Dios nunca te deja en vergüenza. Entonces, fíjense que ellos dieron, fue con agrado, dieron conforme a sus fuerzas, y lo hicieron en proporción a lo poco que tenían. Ellos dieron más allá de sus fuerzas. Amén. Y fíjense que el reporte de lo que estamos acabando de decir es que es lo mismo que la viuda. Esa blanca de la pobre viuda estaba más allá de la magnificencia del hombre rico que salió de una mente más rica. O sea, ella dio de todo lo que tenía. O sea, en pocas palabras, podemos decir, según esto, todos pueden darle al Señor. Si tú no tienes trabajo, ¿le puedes dar al Señor? ¿Un niño podría darle al Señor? Si ve que Dios nos está diciendo, porque hay mucha gente que se acerca a mí y me dice: pastor, yo le he pedido perdón a Dios porque no he podido darle ofrenda a Dios, no le he podido dar diezmo al Señor. Y yo le dije: ¿por qué no lo has podido hacer? Porque no tengo trabajo. Y yo le prometí al Señor que cuando Dios me dé un trabajo me pondré al día con las ofrendas. Yo le pregunto a usted, si usted no fue capaz de darle ofrenda al Señor y diezmo al Señor cuando no tiene trabajo, ¿será que se lo va a dar cuando tenga trabajo? Por eso es que hay muchas personas que no prosperan. Hay muchas personas que no obtienen más porque no son fieles en lo poco. No son fieles en lo poco. Y si tú no eres fiel en lo poco, mucho menos lo serás sobre lo más. Entonces cuando tú miras esto, de alguna manera, aunque la Biblia no lo menciona, nosotros le estamos dando un poder al diablo para que él nos maneje las finanzas. Por eso es que hay muchas personas que trabajan mucho y no tienen tanto. Y Dios no quiere que tú trabajes mucho, Dios quiere que trabajes inteligentemente. Hay gente que se levanta desde temprano hasta el anochecer y mira sus bolsillos como si fueran rotos. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué? Tienes que evaluar cómo estás administrando el dinero. Como decían los testimonios ahorita, nosotros, escuché los testimonios que decían, nosotros tomamos una decisión. Sí, de que hay una oportunidad y hay una decisión. Entonces tienes que tomar una decisión. Señor, ¿qué es lo primero que viene cuando llega a mi bolsillo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Primero, darle gracias a Dios. Entonces note algo interesante, que ellos lo hicieron con agrado. Fíjense que con agrado dijeron, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. Pablo no tuvo que rogarle por el dinero a los cristianos macedonios, ¿cierto? Él no tuvo que decirle: hermanos macedonios, bueno, estamos recogiendo para los fondos de Jerusalén, ¿cuántos van a hacer? ¿Cuántos dicen amén? No, él no está haciendo eso. Porque incluso ellos mismos se acercaron a Pablo y le dijeron: nosotros queremos participar. Y Pablo miró la situación y dijo: pero ¿están convencidos? Yo les veo a ustedes una situación precaria también. Pero los macedonios entendieron claramente el mensaje de revelación y entonces dijeron: no nos quites la bendición. Y entonces se dieron a sí mismos. Y entonces fíjense que la actitud con la cual es con agrado, dan con agrado, dan con agrado. Y entonces fíjense que aun cuando Pablo no hubiera recordado que tenían que dar, ellos lo hubieran hecho. Porque cuando tú das con agrado, no tienes que estar esperando que te digan: hermanos, vamos a recoger los diezmos. Ya tú lo traes. Ya tú vienes preparado, porque es con agrado que tú lo estás haciendo. Entonces, porque ya tú tienes claro que esto no es un evento solamente de hoy, sino es un evento continuo, porque es la manera en que tú vas a avergonzar al diablo, es la manera en que tú le reprendes al diablo, es dándole al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario dar al Señor? Alguien dirá: pastor, pero si el Dios es dueño de todo el mundo, es el dueño del oro y la plata, como dice la Biblia, ¿por qué va a necesitar de nuestros diezmos? ¿Será que necesita de nuestros diezmos? Respuesta: no necesita de nuestros diezmos. Realmente Él no se beneficia de nuestros diezmos. El que se está beneficiando es el que da. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual, mi amado hermano. Es como el principio de la confesión. Usted confiesa lo contrario a la palabra, pues eso pasa. Pero si usted confiesa la palabra sobre su vida, eso pasa. Entonces, en la acción también tiene que verse que cuando usted da al Señor, usted está declarando sobre su vida que usted ha creído en Cristo. Usted está declarando de manera práctica de que usted cree en Dios, que el que le suple todo es Dios.
Vea, hermano, yo nunca he visto una persona que diezme y hable mal del diezmo. No he visto la primera. Los únicos que hablan mal de la ofrenda y el diezmo son los que nunca la dan. Nunca la dan. ¿Y por qué hablan mal? Porque nunca lo han experimentado. Pero fíjese, personas que dan diezmo y ofrenda nunca hablan mal, antes dan testimonio. Hermano, yo di un testimonio, un diezmo y vea, tengo hasta moto nueva, tengo hasta no sé qué. No estoy diciendo que esto sea un fetiche, ni una cuestión de agüero. No quiero decirle con usted, no me interprete mal, que usted ahorita va a traerme una ofrenda acá, va a traer una ofrenda para la iglesia y ya en esta tarde usted va a tener su moto, no sé, su Pulsar allá al frente de la... No significa eso, y si lo hace con esa motivación no funciona. Usted tiene que hacerlo con la motivación de que usted ya fue bendecido y de que Dios ya hizo todo por usted. Usted no lo hace para abrir las ventanas, usted no lo hace para torcer la mano a Dios, usted lo hace porque ya fue bendecido. Pero sin embargo, quiero decirle algo, cuando usted lo hace con esa motivación, Dios es tan lindo que te bendice. Pero nunca lo haga de esa manera. Nunca piense, voy a dar 10,000 pesos para ver si Dios me da 100,000. No lo hagas de esa manera, mejor no los des. Si tú vas a dar esos 10,000 pesos, dile: Señor, los doy porque ya fui bendecido y te doy muchas gracias, así me multipliques por 100 o no, Señor, te doy gracias. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lo hace de esa manera, ahí prepárese porque viene. Prepárese. ¿Sí me entienden? Entonces, yo quiero que usted entienda esto. Ellos dieron con agrado. Ellos, fíjense cómo lo mostraron con agrado. Ellos dijeron pidiéndonos. Ellos estaban pidiéndonos con muchos ruegos. Eso significa que eran los macedonios los que rogaban a Pablo el privilegio de dar, que no Pablo le rogó a ellos para que dieran dinero. Y aunque los cristianos macedonios no tenían mucho que dar, ellos en verdad querían dar. Vieron como un privilegio el dar. Y yo quiero decir algo: la generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad que tiene para dar. Generalmente, mi amado hermano, aquellos que tienen menos son más generosos que los que tienen más. Yo conozco gente, Dios mío, tienen plata, pero es que, hermano, usted los ve y usted va a hacer una vaca para alguna cosa y son los que nunca dan o dan una minimidad. Son los que en Navidad salen con unos regalos por allá que compran en el Parque España. Seguro, uno dice: wow, vamos a hacer regalitos de Navidad debajo del árbol de Navidad. Y uno se da cuenta que el que menos tenía es el que mejor dio regalo. Es tremendo. Porque ese es un espíritu, mi amado hermano, un espíritu que llama el espíritu de la riqueza, el espíritu mamón, ¿cierto? Entonces, fíjense qué tremendo, mi amado hermano. El ejemplo de los macedonios es una prueba práctica que la verdadera generosidad, mi amado hermano, no es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de una suficiencia de medios. Que para ser generoso yo no necesito tener dinero. Usted puede ser generoso aún sin trabajo. Usted puede ser generoso, mi amado hermano, porque la Biblia habla de liberalidad. La liberalidad es más genuina, es mostrada frecuentemente por aquellos que tienen menos que dar. La ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio, no de cantidad. Entienda eso, mi amado hermano. Ahora, usted me pregunta: pastor, entonces, fíjense que aquí Pablo está diciendo, y ellos recibieron no como lo esperaban. Dice: los cristianos macedonios dieron más allá de lo que Pablo esperaba, porque ellos vieron, Pablo fue testigo de la situación como estaban. Pero cuando recogieron las ofrendas, dijo: uy, Dios mío, el Señor multiplicó estas ofrendas, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que hizo para que esa ofrenda de los macedonios fuera tan espectacular? ¿Qué fue lo que hizo? Pues no era la cantidad, mi amado hermano, es que ellos mismos primeramente se dieron al Señor. Entonces, primeramente, usted primero se entrega al Señor. Dice: Señor, yo me ofrezco a ti mismo, Señor, como ofrenda. Y luego usted dice: se ofrendaron a nosotros por la voluntad del Señor. ¿Y por qué fueron los macedonios un buen ejemplo en cuestión de dar? Porque ellos mismos se dieron primeramente al Señor. Entonces, cuando usted vaya a dar una ofrenda, primero usted entréguese al Señor. Usted es un sacrificio para Él. Amén. Entréguese primeramente al Señor. Entonces, fíjense que después de que usted se da al Señor, usted va a sentir que cada vez que da, usted siente alegría. Y aquí es donde yo veo algo yo veo tres tiempos acá importantes. Veo 3 tiempos y se los voy a compartir de hoy en 8 días. ¿Cuáles son esos 3 tiempos en el dar?
primero viene generosidad. Usted da con generosidad. Amén. Generosidad es dar más allá de lo que puedo dar, de acuerdo a tus capacidades. Cuando tú das con generosidad, viene un gozo. Solamente el que lo da lo entiende. El que lo da lo entiende. Usted no, uno se siente contento, uno se siente feliz, está con gozo. Y la tercera G que da es que le da la gloria a Dios. Eso significa dar. Entonces el dar, mi amado hermano, al dar, el verdadero asunto no está en dar dinero, sino en darnos al Señor. Si en verdad nos damos al Señor, entonces la entrega material fluirá naturalmente. Y vamos a darnos cuenta que Dios va a suplir todo lo que usted tiene, no solo sus necesidades, sino que le va a sobreabundar para que siga siendo generoso. O sea, lo que quería decir Pablo es que cristianos solamente se conocen los generosos. Cuando usted es generoso como cristiano, usted está dando buen testimonio de sí mismo. Yo no puedo percibir un cristiano tacaño, hermano, porque un cristiano tacaño o avariento o agalludo, cierto, que cuando reparten el pollo de una vez le tira la mano a la pechuga, o cuando reparten la torta de una vez mira cuál es la más gruesa, o cuando le sirve la mamá compara todos los platos de la mesa a ver cuál es el pedazo de carne más grande. ¡Ojo! Esa es una señal de que esa persona todavía tiene un Dios que no es Dios. Y entonces cuando usted tiene ese Dios, Dios no puede hacer mucho en su corazón. ¿Cuántos van a ser bendecidos? Mi hermano, yo sé que usted ya es bendecido. Diga conmigo, yo soy bendecido. Soy bendecido. Levante sus manos al cielo. Diga, Señor, soy bendecido. Soy bendecido en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Te alabamos. Ponte de pie, dele gracias, Jesús.